Muy buenas tardes. La lectura pública se hizo en un salmo que les invito a buscarlo nuevamente. Es el salmo número 88. Esta mañana un pastor y amigo me escribió deseando que el Señor use su palabra en medio de ustedes. Me preguntó, en realidad no me preguntó, yo le conté que iba a predicar el Salmo 88 y elegí este salmo por el misterio que contiene y le escribí que era uno de mis salmos favoritos. Y la realidad es que es mi salmo favorito porque encierra un misterio precioso que, a diferencia de otros salmos, termina el salmo y uno queda como esperando la respuesta. Si usted siguió la lectura, espero que haya notado eso. Si no lo notó, lo vamos a ver juntos rápidamente. Ya hemos leído todo el salmo. Cuando John Piper estuvo en la Argentina, no sé cuántos estuvieron en el 2019 en la conferencia de Ante su Palabra en Pilar con John Piper. Levante su mano, por favor. Esta iglesia no existía, pero sí, John Piper estuvo en la Argentina en nuestra conferencia. Fue el orador, uno de los oradores principales. Y él estaba una tarde descansando. Es un hombre mayor, estaba en su lugar descansando, me imagino orando, repasando sus notas o durmiendo, no lo sé. Pero se acercó un matrimonio y me pidió, por favor, si yo podía oficiar de puente para charlar con John Piper. Necesitaban imperiosamente charlar con él y agradecerle. No los noté cholulos, porque los conozco. Todo el mundo quería tener una foto con John Piper. Por admiración como hombre de Dios y como escritor de libros. Pero esto era diferente. Ellos necesitaban tener una charla breve agradeciéndole a John Piper especialmente porque este matrimonio había pasado un tiempo muy oscuro, muy difícil. La esposa había estado en una depresión, siendo muy joven en realidad, una depresión muy profunda y después de varios intentos fallidos y de no encontrar la fórmula para salir, llegó un pequeño libro a sus manos, un libro escrito por el Dr. Piper, y Dios providencialmente usó las verdades en ese pequeño libro, un pequeño pero gran libro, titulado Cuando no se disipan las tinieblas. ¿Está bien? Hicieron un pequeño libro con este título, pero es el último capítulo de un libro, de una obra más grande de John Piper. Creo que es Cuando no me deleito en Dios, un título similar. Pero el último capítulo concluye con este título, Cuando no se disipan las tinieblas. Y he usado este pequeño libro varias veces como tarea en consejería, tarea para lectura en la casa. Es un libro que podríamos utilizar sin permiso como el título de este salmo. Cuando no se disipan las tinieblas. El Salmo 88 nos enseña cómo seguir adelante cuando no se disipan las tinieblas. Cuando uno siente que lee la Biblia, ora, va a la iglesia, canta, se reúne con los hermanos y las tinieblas no se disipan. Yo no sé si alguien pasó por una situación así. Este salmo seguramente va a ser abordado o percibido de otra forma. Si alguien en esta tarde está pasando por algo así, bueno, espero que sea de bendición. Y si nunca pasaste por una situación así, bueno, que este salmo sea de alguna forma una preparación para esos días. Permítame orar una vez más. Señor,
Ya hemos orado, pero oro a ti que a pesar de este vaso de barro, con todas las limitaciones de todo tipo, Señor, a pesar de mí, a pesar de todo, uses este salmo, este precioso salmo, que es tu palabra, para recordarnos el Evangelio, para animarnos, para prepararnos, inclusive, Señor, para repasar historias pasadas de dolor a la luz de este salmo y tener una mejor visión o una mejor cosmovisión de lo que nos ha pasado, Señor. Quizás no hemos podido entender y ahora quizás con este salmo podemos entender mejor. Señor, usa tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando no se disipan las tinieblas, el escritor, ustedes lo encuentran ahí, no es famoso, no es David, se llama Emán. Ustedes pueden estudiar sobre él si tienen un interés especial sobre el autor humano de este salmo. Yo voy a ir directamente a su mensaje. Lo que sí podemos saber de este hombre, Emán, es que es un creyente. ¿Dónde lo vemos? En el versículo 1, fundamental, dice: oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Es decir, es un hombre que reconoce a Dios como su Salvador, como su Señor y Salvador. En el verso 4, a pesar de ser un verdadero creyente, él no se siente bien. Tenemos que asumir que estas cosas nos pasan a los creyentes. No debemos idealizar la vida cristiana, que siempre es allí en la cumbre. ¿Está bien? Hay momentos difíciles y estos salmos nos ayudan a enfrentar esos días de una forma correcta. Bueno, el escritor está cansado y está tan cansado que ya no tiene ganas de seguir adelante. El versículo 4 dice: soy como hombre sin fuerza. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo quiero asumir que hay personas que entienden la atmósfera o el humor o la sintonía de este salmo, pero probablemente hay personas que Dios en su gracia los ha cuidado, los ha hecho vivir entre algodones, podemos decir. Y eso no está mal. No está mal, es la gracia de Dios. Pero yo asumo que hay personas en esta noche que entienden perfectamente al escritor de este salmo. Este hombre está enfermo y muy desanimado, versículo 15. Dice: he estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. No sabemos qué edad tiene al presente cuando él escribe, pero ya no es joven. Habla desde que era joven, ha estado en esta situación. Dice: sufro terrores, estoy abatido. Nuevamente, estoy abatido. Sin fuerzas, abatido. Algo más. Está totalmente solo. Versículo 8. Dice: has alejado de mí mis amistades. Las tuvo, ya no las tiene. Me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Si uno mira este salmo con ojos modernos, contemporáneos, diríamos que este hombre está sufriendo una depresión, está desconcertado. Pero más aún, si lo atendiera un médico por sus palabras, no necesitamos ser médicos, simplemente prestar atención a la lectura. El versículo 3 dice: mi vida se ha acercado al Seol. Es decir, él siente que es un paciente terminal. No sabemos si es un paciente terminal, pero así es como él se siente. Y es un salmo inusual. Como lo mencioné al principio,
termina este salmo sin luz de esperanza. ¿Notaron eso? No hay esperanza. Otro salmo, sí, uno va leyendo y va intentando encontrar, hacer pie para resurgir de esa situación, pero en este salmo no encontramos eso. Simplemente para hacer un contraste, voy a citar. Capítulo 28, versículo 6, dice: bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. Listo, ahí está el pie. El hombre comienza a encontrar ánimo, ¿bien? Como una llama de esperanza, de avivamiento, pero en el Salmo 88 no hay nada. No encontramos respuesta, no encontramos alabanza. El escritor siente que Dios lo abandonó, que a Dios no le interesa su vida. Tiene la horrible sensación que a nadie le interesa su vida. Y Dios también lo ha abandonado. Qué difícil estado de ánimo. Realmente este salmo es un salmo oscuro, podríamos decir. Si uno lo mira superficialmente, versículo 14 dice: ¿por qué, Señor, rechazas mi alma? Así como Él se siente. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Pregunto, si usted se sintiera así, este salmo sería de una riqueza muy grande. Bueno, creo que está la palabra de Dios justamente para esto. Dice cómo el escritor se siente. Abiertamente, de una forma transparente, Dios le permite que esto sea parte de su palabra. Dios lo inspira, es su palabra, pero es la experiencia real, histórica de un hombre de carne y hueso como nosotros, un hombre llamado Emán. ¿Y qué música de fondo? Estaba pensando, porque estaban los músicos al fondo mientras estaba haciendo el hermano la lectura, ¿qué música le pondría Jonathan a este salmo? ¿Qué música para encontrarle el clima, la atmósfera adecuada a un salmo así? Indudablemente no iría una música alegre. Curiosamente, estuve buscando cómo cantaban o cómo lo cantan algunos grupos, diferentes grupos de diferentes ideologías cristianas, inclusive no cristianas, judíos también, y me llamó la atención que este salmo lo encaran con una música bastante alegre. Yo digo, algo no está bien, o yo no lo estoy entendiendo bien, pero realmente no es un salmo alegre. Los músicos dirían que deberíamos elegir para música de fondo la música más melancólica que existe. La música más melancólica, la más triste, así estilo Pink Floyd, ¿no? Que si te estás pensando en suicidar, poné ahí a Pink Floyd. Bueno, es tristísimo este salmo. Los antiguos consejeros trataban a los creyentes en esta situación, diríamos nosotros, deprimidos. A veces usamos la palabra un poco descuidada, pero asumamos que es la palabra correcta. Los antiguos le llamaban de otra forma, los que persistían en este estado de ánimo le llamaban melancolía. Así le llamaban los puritanos a las personas que estaban sin una causa real, sin una causa lógica, deprimidos. Hay personas que entran a este cuadro voluntariamente, ya sea por el temor, la falta de fe, básicamente, la ansiedad, por el temor, por el rencor,
personas que guardan amargura en sus almas terminan probablemente en este estado de ánimo. Pero, o culpa, personas que se aferran a no querer arrepentirse, confesar un pecado. Bueno, esas tres vías probablemente de forma persistente te lleven a la depresión, pero no es el caso de este hombre. Este hombre está así, está su ánimo en el piso, está melancólico, como dirían los antiguos, y es la sensación de alguien que está lentamente, si ustedes observaron en la lectura los cuadros, como un herido de guerra abandonado, hay una fosa común, es decir, que nadie, ni el camillero, ni el enfermero, ni el médico, nadie le presta atención, está muerto, ya está. Así como él se siente, es alguien que está lentamente yéndose al fondo del océano y nadie lo rescata, no se escucha el silbato, no se escucha los guardavidas, nadie, absolutamente nadie para rescatarlo, y lentamente se va al fondo, cada vez menos luz, y luego se apaga totalmente la luz, ya no hay esperanza, y emocionalmente ya no puede respirar. Así es como los que han pasado por la depresión la describen, como no poder respirar en el alma, como estar en el fondo del abismo y sin esperanza. Deberíamos preguntarnos entonces, sin temor, ¿para qué existe este salmo? ¿Por qué está en la Biblia este salmo? ¿De qué nos sirve este salmo? ¿Qué puede hacer este salmo por mí? Bueno, yo diría tres cosas que este salmo puede hacer por nosotros, y rápidamente, no vamos a ir a los detalles, voy a intentar sacar tres verdades centrales de lo que este salmo podría hacer por nosotros. En primer lugar, este salmo desafía nuestra visión de un Dios soberano. Este salmo nos ayuda a ver o a repasar o a examinar nuestro concepto de la soberanía de Dios. En segundo lugar, nos ayuda a atesorar más la gracia de Dios. Y en tercer lugar, nos ayuda a aferrarnos más a las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Bien? Entonces, versículo 6 dice: me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Este hombre es un creyente, versículo 1. Él coloca su relación con Dios desde el inicio de forma clara, dice: Dios es mi Salvador. Lo que implica es que este hombre, a pesar de cómo él se siente, no importa cómo él se siente, Dios es su Salvador. Dios es su Salvador soberano. Dios es su Salvador soberano más allá de cómo yo me sienta. Esa es la idea que nos puede a nosotros bendecir este salmo. Cuando mis emociones no se alinean con mi fe. Cuando parecería ser que todos los deseos de mi corazón, como yo me siento, parece contradecir todas las verdades que los cristianos predican, creen, cantan. Inclusive te puede pasar que el día más oscuro de tu vida llegues a la iglesia y todas las canciones que eligió el director de alabanza son canciones de ánimo y de gozo, y tu alma como que no conecta. Pero más allá de eso, Dios es nuestro Salvador y soberano, es decir, no se ha movido de su trono, siempre ha estado ahí, más allá de que yo me sienta en el fondo del mar. Y el ejemplo supremo de por qué vemos a este hombre, a este Emán, como
un hombre de fe, no es que está viviendo una vida en contradicción, no hay una contradicción real, es nuestro Señor Jesús. El ejemplo supremo es nuestro Señor, no lo busquen, pero en Lucas 22:42, Él está orando y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para salvarle. ¿Dice así? ¿No dice así? Dice: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No para salvarle, para fortalecerle. Y luego dice: y estando en agonía, ¿pero cómo? Si el ángel vino a fortalecerle, ¿por qué continuamos la lectura? Y dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Ahí está. En agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, aquí está justamente la evidencia que este hombre, este salmista, es un hombre de Dios, porque está siguiendo las pisadas de Cristo. Cristo en agonía, ¿qué hacía? Oraba. No se rebeló contra Dios, no blasfemó, simplemente oraba. Y en esa oración sincera le comunicaba a Dios sus sentimientos. El autor del Salmo está haciendo lo correcto, hermanos. Como nuestro Señor, estando en agonía, oraba más intensamente. El Hijo de Dios no fue librado de la copa. Él oró honestamente, pidiendo si había alguna posibilidad de evadir la copa. Así ustedes pueden imaginarse lo que significaba beber esa copa. Bueno, no podemos ni siquiera imaginarnos que el Hijo hubiese querido no tomarla, pero sí fue oído en cuanto a que Dios envió un ángel para fortalecerlo, para tomar esa copa y beberla por nosotros. Y esa copa representa todo lo que Él iba a padecer en la cruz, asumiendo el costo de nuestros pecados, el ser tratado por su Padre como si Él hubiese cometido todas las ofensas, todas las transgresiones, todas las impiedades, todos los pecados de su pueblo. Dios lo iba a tratar a Él como si Él fuese el culpable, el responsable de todas esas iniquidades. Él obviamente dijo: ¿hay alguna forma de escapar, de tomar esta copa, de ser tratado así en esa cruz, llevar el castigo? Siendo yo tu hijo, no hubo respuesta. Lo que el salmista identifica es que Dios está detrás de todas sus penurias. Eso es creer la soberanía de Dios. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Porque cuando nos pasa, inclusive a veces nos pasan tonterías, y nos olvidamos de la doctrina de la soberanía de Dios, fácilmente. Se pinchó la goma delantera del auto, y esas páginas de la teología sistemática que tuve que leer y meditar, y los trabajos prácticos y mis meditaciones sobre la soberanía de Dios desaparecieron. Increíble, así de frágiles somos, hermanos. Esta cosmovisión bíblica básicamente es reconocer que Dios es soberano en los días felices, pero también en los días más tristes. ¿Nos cuestan los días difíciles? No. Alabamos a Dios por los días difíciles, días de prosperidad, donde el sol brilla, vacaciones, qué hermoso, de salud.
de alguna adquisición, la noche de boda, el primer hijo, el segundo hijo, las buenas noticias, el ascenso en el trabajo. Esos días son maravillosos. Reconocemos la soberanía de Dios. Nuestro desafío y nuestro problema es cuando los días son malos, cuando llega el día malo. Versículo 7 dice: ha reposado sobre mí tu furor, me has afligido con todas tus olas. Versículo 8: has alejado de mí mis amistades. Creer en la soberanía de Dios es aceptar que aún estas cosas son de Dios. Tomarlas como de Dios. No lo entiendo, realmente no lo puedo descifrar, no lo puedo tragar, pero sigo orando. Versículo 9: han languidecido mis ojos a causa de la aflicción, oh Señor, cada día te he invocado. Los pasos de Cristo. En la más profunda agonía que hacía Jesús, oraba. Lo mismo está haciendo este hermano nuestro. Dice: he extendido mis manos hacia ti. Que el Señor nos ayude. Yo no sé si ustedes como yo, pero yo soy tan débil que a veces sufro y lo primero que hago es dejar de orar. Y intento resolver las cosas y luego, después de intentar plan A, B, C, ahí comienzo a orar. Pero así somos. Bueno, sin entender nada, este hombre está totalmente desorientado, comienza a orar y mencionarle a Dios como él se siente, y eso es bíblico. Hermanos, es imposible no ver a Jesús en este salmo. Yo creo que San Agustín, que no compartimos, quizás Agustín de Hipona, no compartimos demasiado su hermenéutica, como que espiritualizaba demasiado, pero en algunos asuntos yo aprecio la sencillez con la cual él abordaba estos salmos. Agustín veía a Jesús en estos salmos. Bueno, según nuestra hermenéutica, no nos arriesgamos a decir que es un salmo mesiánico, ¿no? Pero es un salmo de Jesús, ¿sí o no? Es la palabra de Dios. ¿No puedes ver a Jesús? En el versículo 8 dice: ¿me has hecho objeto de repugnancia para ellos? ¿Ustedes recuerdan cómo la gente lo miraba a Jesús colgado en la cruz, crucificado? El Salmo, creo que es el Salmo 22, dice que lo miraban como un gusano, como alguien repugnante. Y la gente blasfemaba y lo miraba como un maldecido de Dios. Y le decían: si has salvado a otros, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, ¿se acuerdan? Que te salve Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Lo salvó? No lo salvó. El plan del Padre para Jesús era la cruz. Para un creyente estas verdades son fundamentales. Dios es soberano, Dios sabe lo que hace, y glorificamos a Dios sencillamente, no haciendo muchas cosas cuando estamos en una situación así, sino solo una: confiar orando. Nuestras fuerzas quizás llegan, y ahí vemos la provisión de Dios. Un hombre sin fuerza, bueno, con la cero fuerza que tengo, es suficiente para orar confiando en Dios. Esto es lo que hace este salmista, básicamente. No entiende nada, se siente horrible, sin fuerzas, solo, enfermo, pero sigue orando y sigue orando. Así que, hermanos,
Si pudiese terminar, o si debería terminar aquí este salmo, diría aplicación, es, hermanos, cuando nos sintamos así, oremos. ¿Y qué más? Confiemos. Orar confiando. Las pruebas me inclinan naturalmente hacia la rebeldía, pero yo decido en fe inclinarme hacia la confianza, hacia la obediencia. No importa cómo yo me sienta. Esta es una de las lecciones que aprendí en mis primeros pasos en la vida cristiana. Yo llegué al Señor cuando tenía 18 años. El Señor me salvó cuando yo era un adicto a las drogas. Yo sacrifiqué todo por las drogas. Eran mi ídolo. ¿Y qué hacían las drogas por mí? Hacerme sentir bien. Sacrifiqué todo. Inclusive puse por debajo de esos sentimientos a mi propia familia, mi propia salud, todo, simplemente por sentirme bien. Cuando llego a Cristo, que por su gracia Él me salva y comienzo a caminar con Dios, lo primero que yo necesité saber era, no importa cómo te sientas, la fe no tiene que ver con sentirse bien. La fe tiene que ver con confiar en Él. Claro, llegaban los días donde no tenía ganas de ir a la iglesia. En mi vida pasada yo hacía lo que sentía. Así era mi vida y creo que es la vida de todos. Hago lo que siento. El eslogan es, haz lo que te haga feliz. Sigue ¿qué? Tu corazón. Yo ahora era un creyente y comenzaba a ir en contra de mi naturaleza. Haz lo que dice la palabra de Dios. No tengo ganas de ir hoy. Me siento con ganas de quedarme solo, aislado. Haz lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo se llama eso? Se llama vida de fe. La vida de fe es ir en contra de la vista de mis propias emociones. Es obedecer la palabra de Dios más allá de cómo yo me siento. Dios es soberano. Este salmo no explica por qué este creyente está sufriendo y creo que no lo explica intencionalmente, porque no es importante. Lo importante es que él se siente como lo describe. No nos da respuesta ni explicación. Spurgeon escribió lo siguiente, dice, para mí sería una experiencia muy dolorosa, difícil de soportar, pensar que estoy atravesando una aflicción que Dios no me mandó, que la copa amarga nunca fue llenada por su mano, que mis pruebas no fueron dosificadas por Él, que no me fueron enviadas en la cantidad y en el peso establecido por su disposición. Y digo esto porque hay personas que cuando les sucede algo así, tienen una visión muy limitada, solo pueden ver al diablo, solo pueden ver la ausencia de los hermanos, solo pueden ver las limitaciones de los pastores, las debilidades de la iglesia, los pecados del cónyuge. Eso es una mirada muy, muy baja, muy pobre. La mirada correcta, la mirada cristiana es ver a Dios por sobre todas las cosas. Que lo que me está sucediendo ha sido dosificado, usando las palabras de Spurgeon, dosificado por su mano. Cuando yo paso por una situación así y pierdo de vista a Dios, que no es el caso de este salmo, uno podría leer este salmo y decir, este hombre es un incrédulo que ha perdido de vista a Dios. No, eso está muy claro, no es lo que está pasando. Versículo 1, Dios mi Salvador. Dios es mi salvación. Lo maravilloso es esto, todo lo que me pasa en la voluntad de Dios.
Mis pruebas fueron dosificadas por el Padre. La copa fue llenada por el Padre. Eso es maravilloso. Eso es lo que va a sostener. Esta verdad es tan fundamental. Es lo que va a sostener mi vida en días difíciles. Número 1, entonces, ¿qué puede hacer este salmo por mí? Desafía mi visión de un Dios soberano. En segundo lugar, atesoramos mejor la gracia de Dios. Cuando yo entiendo que todo lo que estoy pasando viene de Dios, pero no es lo que yo merezco. No es lo que yo merezco. Yo merezco el infierno. Yo recuerdo en una oportunidad mi esposa recibió en su cumpleaños, recibió un mensajito de una persona no cristiana, y en ese mensajito le decía: Nancy, que Dios te dé todo lo que mereces. Y nos miramos y dijimos: no, líbranos, Señor. Y nos libró por Cristo, porque todo lo que merecíamos nosotros lo recibió Jesús por nosotros. Por eso es nuestro Salvador. Amén. Entonces, cuando entiendo que mi sufrimiento es temporal, que por un corto tiempo, pastor, yo hace 5 años que estoy pasando esta prueba, es corto el tiempo, en el plano de la eternidad. En el plano de la eternidad, como dice Pedro, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. En el plano de la eternidad, mi sufrimiento es temporal, y yo debo reconocer que si hay algo que yo merezco es el infierno, eterno. Entonces yo puedo atesorar mejor su gracia. No importa cuánto tenga que sufrir, la realidad es que un día mi sufrimiento se termina si estoy en Cristo. Y a propósito, si en esta noche usted no está en Cristo, olvídese esa idea o ese pensamiento de que la muerte es la salida, es el momento de descomprimir el sufrimiento. No, ese es el engaño más grande que Satanás susurra a las personas que terminan suicidándose. Hay personas que han llegado muy cerca del suicidio y dan testimonio que hasta pueden escuchar una voz audible, aunque no es audible, es una voz que le dice: dale, 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 animándolos a ver la muerte como una salida al sufrimiento. Hermanos, nada más satánico que eso para una persona que está sufriendo sin Cristo. La persona que está sufriendo en Cristo dice: es la gracia de Dios que esto un día va a terminar, que un día yo voy a experimentar una salvación final, total. Pero si no estás en Cristo, tu verdadero sufrimiento comienza con la muerte y nunca se termina, nunca se termina. Eso para nuestra mente humana y dañada por el pecado parece como demasiado, ¿no? Realmente hay personas que han intentado por la lógica abordar la doctrina de la condenación eterna y han terminado hasta dudando de la palabra de Dios. Simplemente la Biblia dice que una persona muere estando fuera de Cristo, es un desgraciado, es decir, no tiene la gracia de Dios, y se va al infierno eternamente. Para nosotros, con nuestra mente dañada por la caída, parecería ser demasiado mucho, ¿no? Nos suena como, no sé, una cadena perpetua para un niño de 13 años que robó unos caramelos en el kiosco. Pero es porque nuestra mente está dañada. No podemos comprender la justicia de Dios, pero no podemos comprender tampoco la gravedad del pecado. Entonces es difícil abordar estas verdades
Simplemente debemos aceptar lo que la palabra de Dios dice. Si alguien muere sin Cristo, el sufrimiento eterno comienza, pero para nosotros los cristianos, cuando morimos, el sufrimiento queda atrás para siempre. Amén. Esa es nuestra esperanza. Y para mí es de mucho ánimo. Yo creo que no conozco la salud desde que tenía 14 años. Es decir, la salud que yo disfruté cuando tenía 14 años, siendo un deportista, la he perdido hace muchos años. Por mi pecado, obviamente. Por mis adicciones, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles algo. Podría estar en el infierno. Recuerdo esas tardes inyectándome. Ese podría haber sido mi último día en la tierra, mi primer día en la condenación. Entonces, Dios no nos da lo que merecemos, gracias a Dios. Nos perderíamos para siempre. Pero Dios nos ha dado lo que no merecemos, la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo? Él murió por mis pecados. Él se hizo repugnante a los ojos de Dios, fue rechazado, fue despreciado por Dios y por los hombres, para que yo finalmente pueda ser aceptado para siempre, reconciliado eternamente con Dios, amado por Dios, perdonado por Dios. Todo eso lo logró Cristo por mí. El que murió en la cruz fue sepultado, pero resucitó de los muertos. A propósito, ¿crees eso? ¿Crees en un Salvador resucitado de los muertos? ¿Que se levantó de la tumba? Ese es nuestro Salvador. Un Salvador resucitado, esperándonos detrás de esta vida, detrás de la muerte, con los brazos abiertos a todos sus hijos. La Biblia le llama a esto la gracia de Dios. Entonces, este salmo, ¿qué puede hacer por mí? En primer lugar, nos ayuda a examinar nuestra visión de la soberanía de Dios. Desafía nuestra visión de un Dios soberano. En segundo lugar, nos ayuda a atesorar la gracia de Dios. Dios no nos da, aun cuando nos pueden pasar cosas difíciles, no es lo que merecemos. Lo que merecemos es infinitamente peor. Es simplemente una prueba de Dios, que es temporal, que un día va a pasar. Y en tercer lugar, y está en concordancia con este segundo punto, nos ayuda a aferrarnos a las promesas de Dios. Desde el versículo 10 al 14, el salmista da a entender que si hay un momento que necesita la intervención de Dios, es en ese momento. Por eso le dice: ¿harán maravilla los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? Es decir, ¿qué vas a esperar para venir a ayudarme? ¿Que me muera? Ya después que me muera, no te necesito, Dios. Esa es la idea, es una queja. Se está quejando. Pero no es una queja pecaminosa, no es incredulidad, es incomprensión. Versículo 13: mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana, pero no se escucha. Parecería ser que Dios no escucha. Versículo 14: ¿por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Hermanos, en el Antiguo Testamento, los creyentes no tenían la doctrina tan clara que nosotros tenemos. Así que este hombre es un héroe, porque con la poca luz que tiene, estaba aferrado. Desde el versículo 1, él dice: Dios es mi salvación. Ellos no tenían la doctrina de la vida más allá de la muerte con tanta claridad que nosotros. No tenían una teología sistemática,
tenían una esperanza en la gracia de Dios, sí, pero muy tenue, sin muchos detalles. Cuando leo este salmo, mi entendimiento de la gracia de Dios es superior a la del salmista. Yo tengo el Evangelio completo, yo nací por la gracia de Dios después de la cruz, siglo XXI. Tengo el Evangelio tan claro como este salmista no lo tenía. Segunda de Timoteo 2:10 dice que Jesús quitó la muerte, sacó a la vida, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nosotros tenemos demasiada luz, pero quiero decirles que con toda la luz teológica que tenemos, cuando pasamos por pruebas mucho más leves que esta, no tenemos la misma fortaleza que este salmista. Así que es una fe bajo prueba, y este hombre está pasando excelentemente bien la prueba, como nuestro Señor, que estando en agonía, oraba más intensamente. Así que el salmista siente que Dios es su Salvador, a pesar de la contradicción de todos sus sentimientos, que Dios lo ha abandonado, que todos sus amigos se han borrado y que se siente en el fondo del mar, pero Dios sigue siendo su Salvador. Y este es el amor más puro, cuando tengo suficientes razones para rebelarme contra Dios, pero no lo hago. Si eso sucede es porque sos un verdadero creyente. Porque los falsos creyentes, cuando pasan por situaciones similares a esta, abandonan la fe, abandonan la iglesia, abandonan la Biblia, abandonan la oración y abandonan a Cristo y se pierden. Y es la experiencia de toda iglesia, hermanos. Cuando yo veo fotos viejas, digo, ¿cuánta gente pasó por la iglesia que no eran creyentes, que no eran verdaderos creyentes? Saben, el poder del Evangelio radica en que vamos a perseverar porque estamos en las manos de Cristo. Y si estás en las manos de Cristo, podés sentirte como este salmista, pero también Dios te va a dar la gracia en tus cero fuerzas de seguir confiando en Él. Spurgeon decía, y vuelvo a una cita de él, dice: me temo que toda la gracia que he recibido en mis tiempos de comodidad y tranquilidad pueden caber perfectamente en una moneda de 1 centavo. Pero el bien que he recibido en mis aflicciones y dolores y penas es completamente incalculable. La aflicción es el mejor mueble de mi casa, es el mejor libro de la biblioteca. ¿Nos gusta sufrir? No, a nadie. Pero parece ser que en el laboratorio de Dios, que es esta vida para nosotros, Dios ha agendado momentos muy difíciles que tienen el propósito de santificarnos, purificar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, formar a Cristo. Básicamente formar a Cristo. Somos más como Cristo a medida que pasamos por este túnel de sufrimiento. No nos gusta, pero su gracia es suficiente. Amén. Así que, hermanos, el sufrimiento nos lleva a orar, orar nos lleva a Dios, Dios nos lleva a Cristo. Cristo es formado en nosotros en los días más difíciles. No nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que está Dios haciendo. No importa, pero Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Versículo 1 dice: oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Hermanos, aunque la fe del salmista se vea como muy pobre, no es pobre. No es pobre en absoluto, no es débil. Es una fe preciosa y profunda. Tim Keller, hermano ya fallecido, el doctor Tim Keller,
pastor Tim Keller dice que este salmo nos enseña que Jesús comprende perfectamente bien el sufrimiento humano, lo que significa estar desesperadamente en la oscuridad. Qué bueno es esto, que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, entiende perfectamente bien este tramo del camino, porque Él lo pasó. Por esta razón podemos acudir a Él y hallar socorro. Cuando no se disipan las tinieblas, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando no se disipan las tinieblas? Sigo orando, sigo confiando, me aferro a Cristo y no espero que todos los hermanos tengan espíritu de adivinación y sepan cómo yo estoy, cómo me siento y lo que estoy pasando. Hermano, tienes que comunicarte, tienes que mandar un mensaje o llamar y compartir lo que estás viviendo para que tus hermanos oren o te visiten o te llamen o lo que sea. Pero no te aísles. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Bueno, finalmente recuerda que este salmo puede hacer por nosotros estas tres cosas, seguramente más, pero cuando no se disipan las tinieblas, este salmo nos puede ayudar a entender o desafiar nuestra visión de Dios soberano. Bien, en segundo lugar, atesorar más la gracia de Dios. Lo que yo estoy pasando es infinitamente menor de lo que merezco. Y en tercer lugar, aferrarme a sus promesas. Llegará el día que todo mi sufrimiento será eliminado. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo vuelva. Y eso no es ciencia ficción, es una promesa de Dios. Eso va a suceder. El día que Cristo venga, nuestras penas quedarán atrás para siempre. Nuestros sufrimientos, nuestros dolores más profundos del alma y físico, todos nuestros fracasos, nuestras luchas, todo, absolutamente todo. Y entraremos en una dimensión de bienaventuranza infinita con Él. Esa es la promesa de los creyentes, de Dios para los creyentes. Claro, el mundo dice, estos pobres tontos están esperando un reino que no existe. Hermanos, este reino existe hoy. Este reino existe hoy y se va a manifestar en su plenitud cuando Él regrese. Esa es nuestra fe. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque Cristo sufrió y todo lo que sufrió fue por amor a nosotros. Y Señor, todo lo que sufrimos nosotros no es por tu ira, porque Él ya sufrió tu ira por nosotros. Padre, te alabamos y te damos gracias por este salmo. Te pedimos que sea un recurso más. Si en tu agenda y tu voluntad preciosa nos invitas a pasar tiempos así, que podamos imitar la fe de este hombre, hermano. Que podamos aferrarnos a ti y confiar en ti y creerte a ti. No importa cómo nos sintamos. Te damos gracias por nuestro Señor, que estando en la más profunda agonía, oraba más intensamente. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.